Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy buenos días a todas y a todos.
Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa, el lanzamiento del informe anual de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el balance preliminar de las economías de nuestra región 2017. Saludamos a los periodistas que nos acompañan acá en la sede de la CEPAL en Santiago y a los colegas que están siguiendo esta presentación desde nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales. Damos también la bienvenida a los usuarios que a partir de ahora mismo están conectados a través del web streaming en Internet. Esta conferencia de prensa va a ser encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, y nos acompañan en esta ocasión también en la mesa el secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas, señor Raúl García Buchaca, el secretario ejecutivo adjunto ad interim de la CEPAL, señor Mario Cimoli, el director de la División de Desarrollo Económico, el señor Daniel Titelman, el jefe de la Unidad de Estudios de Empleo de la División, Jürgen Beller, el jefe de la Unidad de Financiamiento del Desarrollo, don Esteban Pérez, y la oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico, doña Cecilia Vera. Comenzaremos esta conferencia con una presentación de la secretaria ejecutiva para luego dar paso a una ronda de preguntas y respuestas. Secretaria ejecutiva. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Realmente un placer recibirlos aquí en la casa. Yo quiero en primer lugar agradecerle a Daniel Titelman y a su equipo porque en verdad hicieron un trabajo espectacular. Aquí están los colaboradores de toda la división, encabezados por Daniel, Jürgen, Esteban y Cecilia, que han hecho un trabajo espectacular. También no quiero olvidarme de agradecerle a la División de Publicaciones, que como siempre nos acompaña con tener el documento con gran oportunidad. Así es de que en esta oportunidad presentamos, como cada año, el balance preliminar de las economías de la región. Y yo quisiera decirles, bueno, este documento aborda temas que yo creo que son muy importantes para nosotros, como son las tendencias de la economía mundial, cuál es la dinámica de la liquidez global, cuál es el comportamiento del sector externo, cómo se está desarrollando la actividad económica en nuestros países, la evolución de los precios internos, fundamentalmente inflación, obviamente el tema de empleo y salarios y finalmente las políticas macroeconómicas que está abordando la región. En realidad es más bien un balance justamente de la política macroeconómica. Entonces vamos a ver en dónde nos encontramos. Nosotros tenemos que el contexto externo para la región, para América Latina y el Caribe, ha sido un poco más favorable que el que tuvimos en los años anteriores. De tal forma, es favorable porque la economía global registra un crecimiento de 2,9% este año y un esperado para el 2018 del 3%. En 2016 este crecimiento fue de 2,4, o sea, 5 décimas menor. Y vemos que en este contexto, y lo vamos a ver después en un gráfico, son las economías emergentes las que lideran el crecimiento con un 4,5 este año, 4,8 el próximo, y hay factores que son, digamos, positivos para algunos países de la región más que para otros, que es el tema del precio de los productos básicos, de los commodities, que mantienen una tendencia a la alza de aproximadamente 13% con respecto al 2016. Ahora, el eslabón más débil de este desempeño o de este crecimiento de la economía global es el comercio, porque repunta sí, pero a tasas históricamente bajas. La OMC ha hecho una evaluación de cuánto podría crecer en el 2017 y ha llegado a la cifra de 3,6% este año y 3,2% en el 2018. Otro aspecto que ha generado, digamos, por lo menos un impacto positivo en la región es una menor volatilidad financiera. Entonces eso vamos a ver cómo ha tenido repercusiones. Y también el tema de que han predominado bajas tasas de interés internacionales. Por ese lado, las economías emergentes han disminuido su riesgo país, por lo tanto, flujos financieros han llegado con mayor facilidad, digamos, a estos países. Sin embargo, obviamente nosotros no queremos dejar de mencionar que hay riesgos importantes a nivel global que debemos observar y mantenernos al tanto.
Uno de ellos, sin duda, es el aumento de las tensiones geopolíticas, ¿verdad? Y por ello nos referimos más que todo a cómo se está moviendo en cierta medida el tema comercial hacia un mayor proteccionismo. Ustedes estarán al tanto que se cerró la reunión ministerial de comercio en Buenos Aires sin acuerdos, en realidad, de ningún tipo, y esto en realidad no ayuda verdaderamente, por un lado, al multilateralismo, pero sin duda tenemos un retorno del proteccionismo muy preocupante. El otro tema que es un riesgo en verdad es el bajo dinamismo en la productividad y en la inversión global, es decir, a pesar de que los países desarrollados sí crecen, no necesariamente por aumento de productividad ni de inversión. Y esos son factores estructurales que son relevantes para el futuro de las economías de todo el mundo, de hecho. Y otro factor de riesgo es el elevado endeudamiento del sector privado, de las corporaciones, o sea, de la deuda corporativa, en un contexto de bajo crecimiento y de baja inflación, que a la larga puede resultar en un aumento de la deuda real. Además, aquí en el documento abordamos con bastante detalle, yo creo que en el capítulo 2, todo el tema del endeudamiento corporativo, justamente cómo se ha movido del crédito, el crédito bancario, a un endeudamiento más dependiente de bonos, y eso también genera preocupación porque hay un cambio en el estilo o en el tipo de endeudamiento. El retiro, o sea, hay dos aspectos que son muy importantes. Primero, que como resultado de políticas hay un mayor apetito por el riesgo, en realidad, y que está unido a las bajas tasas de interés y a la menor volatilidad. Entonces, efectivamente, están llegando más capitales financieros, por ejemplo, a nuestros países, eso no cabe duda, pero con la misma facilidad que llegan también salen. Y quizás el riesgo que vemos nosotros a futuro es que el retiro del estímulo monetario en economías desarrolladas, y ya lo estamos mirando en el caso de Estados Unidos, está normalizando, o sea, tiende a normalizar las tasas de interés, quizás no tan elevadamente, o sea, lo va a hacer gradual, como nos ha anunciado ya la Reserva Federal, pero esto va a tener impacto, sin duda, en los flujos financieros hacia economías emergentes. Y por último, yo creo que el gran tema que nos ocupa y que nos preocupa es cuál va a ser el impacto de la reforma tributaria que Estados Unidos está planteando, qué impacto esto va a tener ya en nuestros países. Por ejemplo, Argentina mismo ya está pensando en hacer una reforma tributaria muy parecida a la de Estados Unidos, reduciendo los tributos corporativos de 35% a 20%. Creo que finalmente a 22 quizá, pero digamos es una tendencia similar a la que Estados Unidos está proponiendo. Y por otro lado, también el tema muy preocupante es la desregulación, la gran desregulación que está ocurriendo en Estados Unidos en el ámbito financiero, en el ámbito ambiental, y qué impacto va a tener esto sobre las inversiones y la dinámica, obviamente, de los flujos financieros. Y nosotros, cuando hablamos de riesgo, nos referimos realmente a que pueden interrumpir justamente en el mediano plazo esta tendencia de crecimiento que ha comenzado a ocurrir. Entonces sí, efectivamente nosotros vemos que la economía global muestra una recuperación sincronizada, eso es lo que nos parece más relevante, o sea, el mundo crece 2,9 de donde estaba, 2,4, 5 décimas. El próximo año se espera crecimiento también, un poco menor, bueno, no con una tasa tan acelerada como, o no tan alta como lo fue entre 2016 y 2017, pero en 3 se situaría el mundo, y las economías desarrolladas en 2, digamos bien, este año en 2,1, el próximo en 2. Estados Unidos, ese sí tuvo un cambio muy importante de 7 décimas entre 2016 y 2017, y se espera que siga aumentando su crecimiento. Japón es quizás el único que de los países, digamos, el Japón y Reino Unido, que no se observa un crecimiento hacia el año próximo. Y la eurozona también, digamos, tiene niveles estables de 2,2, el próximo 2,1. Las emergentes, como dijimos antes, son las que van a liderar el crecimiento. China
es otro factor que quizás preocupa, es la desaceleración de China, probable, ¿no? Claro, estamos hablando de una desaceleración en un nivel alto, pero igual es desaceleración, y sobre todo porque China está tratando de controlar sobre todo el tema del crédito. India, sin duda, es un outlier, India es uno de los países que más crece, también en este periodo entre 2017 y 2018. Ahora, pero como decíamos antes, el eslabón más débil de este panorama de crecimiento económico es el comercio. Y en ese sentido, es la preocupación de la debilidad del comercio internacional, que lo vemos aquí. Sí, efectivamente, en 2016 tuvimos un crecimiento bajo del comercio, 1,4, en 2017 aumenta a 3,6 y el próximo la proyección es de 3,2. Y lo que pasa es que se ve que se sigue manteniendo en niveles históricamente bajos. Eso es en realidad, por eso lo denominamos como el eslabón más débil. Y hay dos factores que se analizan en el reporte. Uno es los factores cíclicos, que son algunos factores como por ejemplo la inversión, ¿verdad?, que en verdad puede explicar una parte importante, es decir, por un lado, digamos, en el caso del carácter cíclico, es la demanda deprimida que han tenido después de la crisis financiera los países, la debilidad de la inversión, que también ocurrió y que ahora empieza a repuntar un poco, y en general, pues, la debilidad de la actividad económica, sobre todo en la zona euro. Y en el caso ya de las de más carácter estructural, creo que las que preocupan más es ¿qué va a pasar con las cadenas de valor? Es decir, hay una tendencia, por ejemplo, de China a sustituir importaciones, entonces hay una reducción, o sea, va a haber una tendencia hacia provisión local de insumos por parte de China y de otros países, la verdad, y creo que China, sobre todo, que basaba su economía en exportaciones y en inversión, ahora se está yendo más hacia consumo y servicios. Entonces, eso es lo que preocupa. Y, claro, también vemos, y como lo dijimos también hace un momento, hay una mejora en el crecimiento global, pero y acompañada de una tendencia a una menor volatilidad financiera. Aquí nosotros estamos presentando el índice, que se llama el índice VIX, que es el índice de la Bolsa de Opciones de Chicago, en donde se mide justamente el riesgo, digamos, a nivel, es un indicador que nos mide realmente cuánto está llegando en términos de compra y venta de flujos financieros en 30 días, de hecho tampoco es tanto, pero nos da una cierta medición de la volatilidad de los mercados financieros y en este caso se presentan tres: el índice de volatilidad global, que es el VIX Index, el Eurostock, que nos habla de la volatilidad en Europa, y el de los países emergentes. Entonces vemos nosotros que donde estamos nosotros quizás estamos en el verde, que son las economías emergentes. Pero esto lo que refleja es una mejoría en el estado de confianza de los inversionistas, de los inversores y de las instituciones financieras. Por otra parte, también tenemos que hay una mayor liquidez, hay un aumento de la liquidez global, sobre todo de mercados bancarios y de deuda. Hay, digamos, una tasa de variación de la liquidez que aquí lo vemos en flujos de cartera, ¿verdad? Es la línea roja en relación al eje izquierdo, ¿verdad? Estos son los flujos de cartera que están volviendo a tener un cierto dinamismo a partir del 2016, hacia mediados del 2016 ha habido ya mayores flujos de cartera y liquidez hacia economías emergentes, la tasa de variación de la liquidez global y la tasa de variación hacia América Latina, que está más bien ubicada de este lado, y esa tasa de variación que mantuvo un ritmo de expansión interesante desde el año pasado, se sitúa alrededor del 5,4%, que es, digamos, es esa tasa de expansión, digamos, de la liquidez en nuestra propia región. ¿Cuál es la evolución de la actividad y de las variables macroeconómicas en América Latina? Y aquí vemos que sin duda
quizás la parte más importante y seguro la que a ustedes les interesa más es cómo se está comportando el crecimiento este año. Y nosotros vemos que el año pasado, ¿verdad? El 2016 fue un año difícil porque fue el peor desempeño en donde las economías de América Latina entre 2015 y 2016 tuvieron crecimiento negativo. El año pasado las economías de la región crecieron en menos 1%. Pero ya a partir del último trimestre del 2016 comienza a haber una tendencia creciente del PIB, y ya en el último trimestre de este año observamos que la tasa de crecimiento aumenta y por lo tanto nuestra cifra para el crecimiento de este año es de 1,3% para el 2017, con un aumento también del PIB per cápita de 0,3%. La actividad económica en realidad crece, bueno, obviamente hay que decir, antes de pasar a esta, que este crecimiento de 1,3% revela también, o más bien esconde, más que revela, esconde una enorme heterogeneidad de países. En realidad tenemos crecimientos que van desde 2,5 en Argentina, 0,6 en Brasil, en fin, hay cambios, digamos, en la región. Cada país y cada subregión tiene un incremento del crecimiento distinto, y eso lo vamos a ver más adelante en un gráfico detallado donde hablamos del crecimiento 2017 por país. Ahora, ¿qué es lo que permite esta recuperación? Hay que decirlo, es una recuperación leve, moderada, no podemos decir que hay una gran recuperación, es una lenta recuperación de todas maneras. Y esta se da fundamentalmente por la recuperación del consumo privado y de las exportaciones. Las exportaciones, sobre todo, hay un país que lidera las exportaciones en la región, que es Brasil, que aumenta sus exportaciones en un 16% este año, y sin duda el consumo, lo que nosotros vemos es que la formación bruta de capital fijo no tiene. Obviamente era negativo, venía con índices negativos o cifras negativas. Este año, o más bien el cierre del año, ya comienza a haber un cierto repunte, y quizás lo que también nos ayuda son el crecimiento o el aumento de las existencias. El consumo público no aparece, realmente ese es uno de los que ha disminuido, y vamos a ver que entonces el PIB se sitúa en torno al 1,3%. Uno de los aspectos que ha influido, por eso no quise meterme en detalle ahí en la gráfica anterior, es justamente el gasto público, porque el gasto público se refleja, obviamente ha habido una consolidación del gasto público en la mayoría de los países, y esto nos indica, en el caso de América Latina, que tenemos un resultado primario de menos 0,8%, es decir, y se hizo un intento muy serio de lograr una reducción en el déficit primario de 2 décimas, pero aún así muy importante, a la luz sobre todo de un aumento en los intereses, es decir, en el pago de intereses a la deuda, que sí van en aumento, y tratando de mantener un resultado global equilibrado o estable. Un comportamiento muy diferente entre Centroamérica, Haití, República Dominicana y México, en donde vemos que si bien el resultado primario es estable, pero sí vemos que el pago de intereses es mucho mayor en el caso de esta subregión. Y en América del Sur vamos a ver que hubo un resultado primario mucho más positivo. Nuevamente ahí el caso de Brasil es importante, y vemos que en América del Sur cae de menos 1,9 a 1,5, y aunque se mantiene elevado, digamos, hay que decir que el déficit global, el resultado global, pasa de menos 4,2 a menos 3,9. Entonces hay esfuerzos por parte de los países que tratan de compensar a partir de una baja en el gasto público, tratan a base de controlarlo, tratan de compensar los altos pagos de intereses.
Sobresale el caso del Caribe porque tienen un superávit de 1,2, pero el pago de los intereses es muy pesado para el Caribe, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, y ahí realmente el alza de los intereses les es muy costoso. La consolidación de la recuperación también pasa por que se evidencia un comportamiento mejor de parte de la inversión. La verdad es que la inversión había caído por 13 trimestres consecutivos y nosotros eso realmente es un tema muy preocupante. Este es el promedio de la región, el negro, había caído fundamentalmente en América del Sur, no así en Centroamérica y México, ¿verdad?, en donde sí se da la caída de la inversión a partir de este año, tanto en Centroamérica como en México, en tanto que América del Sur repunta su inversión. Aumenta el 1% la inversión en América del Sur y en especial, como decíamos, Brasil. Pero en México y en Centroamérica la verdad es que cae a un ritmo interanual de 0,9%. Tenemos también que el mayor crecimiento económico está viniendo de la mano con cómo se comportan los precios y en este caso la menor inflación en la mayor parte de la región. Tenemos que, sobre todo, América del Sur, sin Venezuela, ha tenido una muy importante, una menor inflación, una caída importante de la inflación que hoy se ubica en torno al 5,3%, cuando tenemos la inflación promedio de toda América Latina, que es justamente las barras anaranjadas. Este 5,3 refleja las barras anaranjadas, que son todos los países de la región y cómo se comporta. Quizás el desempeño de la caída de la inflación más importante es el de América del Sur, el Caribe también, y sin embargo vemos un signo distinto en el caso de América Central y Centroamérica y México, en donde la inflación se incrementó 2,6 puntos porcentuales, pasando de 3,4 a 6%. Y ahí, sin duda, no solamente México, pero también otros países de Centroamérica han mostrado ese tipo de tendencia. En consonancia con el crecimiento, tenemos que el desempleo es uno de los temas que preocupa, por supuesto, y sobre todo a nosotros. Nosotros vemos que en 2017 el número de ocupados aumentó levemente, un 0,8%, pero menos que la población en edad de trabajar, y eso incidió en una leve caída de 0,1% en la tasa de ocupación, ¿verdad? Eso es lo que se ve entre 2016 y 2017. Pero el impacto en la tasa de desempleo fue más fuerte. Ay, Dios mío, no, el desempleo es volátil. Ahí está. Es muy volátil. Bueno, vamos a ver. Entonces, la tasa de desempleo vemos que entre 2016 y 2017 hubo un aumento de 8,9 en 8,9 en 2016, 9,4 en 2017, y lo que hubo es un aumento en la tasa de participación, un estancamiento e incluso una pequeña caída en la tasa de ocupación. En tanto que nosotros vemos que nos preocupa, en el capítulo se analiza con bastante detalle que fue más fuerte, en cierta forma, la tasa de desempleo que la generación de empleo, que fue débil además, y que además, digamos, en 2016 se registró un aumento importante en este rubro. Y nosotros vemos que si bien hubo más empleo, ¿verdad?, hay un empeoramiento, hay una menor calidad del empleo. El empleo asalariado, nosotros lo analizamos en el documento, y se expandió un poco, un 0,4%, pero, y por lo tanto, esto se refleja en las cifras. Sin embargo, la calidad del empleo no es de las mejores, y eso también se analiza con detalle. Sin embargo, nosotros vemos sí que entre 2017 y 2018, bueno, va a haber una mejoría leve, pero habrá una mejoría de 9,4 a 9,2, y esto será fundamentalmente por el aumento de la ocupación, es decir, sí habrá un poco más de empleo, ojalá y ese empleo sea de mejor calidad.
El otro tema importante es el tema cómo se comportó el comercio dentro de de América Latina, y en general las exportaciones de América Latina aumentaron un 11% y las importaciones un 8%. Entonces, sí hubo aumento de importaciones, pero hubo un mayor aumento de las exportaciones, por lo tanto las cuentas externas no ofrecen una mayor preocupación. Pero como siempre, ya lo hemos dicho en la presentación que hicimos hace poco del comercio o de la región, vemos que predomina el factor precio por encima del factor volumen. Incluso en la exportación de hidrocarburos, ustedes ven una caída del volumen. Lo que hubo es un importante aumento del precio, o sea, del factor precio, que es lo que incrementa, digamos, el desempeño de las exportaciones, pero en general predomina precio por encima de volumen. Y en las importaciones, bueno, en realidad en algunos casos predomina volumen, en otros casos precio, ahí hay un mayor equilibrio. Y el saldo positivo de la balanza comercial, pues explica en gran medida esta reducción del déficit en cuenta corriente. Miren ustedes que la reducción del déficit es de menos 1,9 a menos 1,6. Y esto fundamentalmente lo que nos refleja, ¿verdad?, es más que nada un mejor saldo comercial, ¿verdad? Vemos nosotros que el balance de bienes es positivo, que el balance de servicios es negativo, que el balance de rentas, estas son las transferencias al exterior de las rentas, más bien son las rentas que se mandan al exterior de la inversión extranjera directa, y esto, ¿no?, o sea, lo que realmente nos apuntala la mejoría en la balanza comercial son dos temas. Uno es la balanza de bienes, o sea, mejor desempeño en exportaciones. Como les decía, el caso de Brasil pesa mucho, 16% su crecimiento de exportaciones. Y otro tema que pesa, sin duda, son las remesas de los migrantes, ¿no? Entonces, nuevamente, migrantes, exportaciones son quienes dominan en la parte positiva de la curva. Y lo que veíamos también es que una menor percepción del riesgo facilita el financiamiento de ese déficit. En realidad, no obstante que hay un flujo de cartera y por lo tanto un cierto aumento del endeudamiento en el sector privado, eso es verdad. Las emisiones de bonos externos por parte de los países de América Latina aumentaron casi un 9% en los primeros 10 meses. Esto se analiza también a detalle en el documento. Pero la verdad es que hay una menor percepción del riesgo, hay una casi de 70 puntos básicos de mejoría prácticamente en todos los países, obviamente con excepción de Venezuela, pero nosotros sí vemos también algo interesante, y es que este flujo o este financiamiento externo nos ha permitido sin duda financiar justamente el déficit. Por otra parte, tenemos que los mayores flujos financieros hacia la región y la menor percepción de riesgo, pues ha contribuido a atenuar la volatilidad cambiaria. Esto es, que el tipo de cambio, ¿verdad?, ha sido mucho menos, yo diría, oscilante, exactamente, esa es la palabra. O sea, no es que, digamos, hemos tenido diferente desempeño en las diferentes regiones, pero ha sido menos, vamos a decir, menos profundos los cambios que ha habido, y por lo tanto hay una cierta estabilidad y menor volatilidad cambiaria, que yo creo que eso es un tema muy importante, porque esta cotización de nuestras monedas con mayor estabilidad en comparación con el 2016, eso creo que es un tema positivo que está ayudando a que el tipo de cambio real se mantenga más estable, aunque vemos que el tipo de cambio real extrarregional se ha apreciado un 0,3% en 2017, después de una gran depreciación en 2016, que está muy apuntalada por las economías de Sudamérica. Sudamérica es donde más se profundiza este fenómeno. A su vez, el hecho de que tengamos mejor desempeño de flujos financieros hacia la región ha permitido un incremento de las reservas internacionales de 4,12%, me estoy refiriendo justamente entre 2016
a 2017, ¿verdad? En porcentajes del PIB sigue siendo muy importante, aunque se redujo un poquito el peso de las reservas sobre el PIB, pero lo que sí observamos es que en verdad la evolución de las reservas en relación al eje izquierdo sí tuvieron un aumento importante del 4,2 respecto al valor que se registró en 2016. Entonces, tenemos una acumulación de reservas importante en la región que más o menos se estima aproximadamente en 34.671 millones de dólares en este año, superando lo que se logró en 2016. Y esto fue así en 20 economías de la región. Destaca la acumulación de Argentina y de Brasil, y la suma de ambas, de Brasil y de Argentina, representa prácticamente el 95% de la acumulación de dichas reservas. Así es de que esto es importante. Creo que hay una disminución de este indicador en algunos países, sin duda, el caso de Belice, de Antigua y Barbuda, de Trinidad y Tobago, pero en general Argentina, Brasil son los que más pesan en nuestros promedios. En relación a las políticas macroeconómicas, vamos a ver que quizás la más destacada o la que quisiéramos nosotros destacar es cómo se ha comportado la política fiscal, que ha optado más por contener el crecimiento del gasto público y lo ha hecho justamente para controlar la deuda pública. ¿Y cuál es el resultado de esta opción de política? Pues el resultado es que la variable de ajuste ha sido justamente la inversión pública. Y ese yo creo que es el mensaje fuerte que nosotros queremos destacar, y es que sin duda la inversión, los gastos de capital ha sido la variable que se ha perdido, digamos, en estas opciones de política por contener sin duda el gasto para controlar deuda. El otro tema de nuestra región, y que era un motivo de cierta preocupación por algunos analistas, era cómo se estaba comportando la deuda pública. Y la verdad es que, claro, hubo un crecimiento importante de la deuda pública entre el 2011 y el 2016, pero vemos que ya en este periodo 2016-2017 ya la tasa de crecimiento se suaviza y ya tenemos más una tasa que va del 38 al 38,4. Entonces, en ese sentido, es cierto que la deuda pública ha subido casi 10 puntos, ¿verdad? Sí, es verdad, entre 28,8 y 38, pues sí, estamos en 9,2 puntos de subida, pero los promedios, o más bien ha habido ya un cambio de ritmo, por lo menos en esta tasa de crecimiento. Esta es la heterogeneidad que nos presenta los niveles de deuda pública, y lo queremos presentar así porque lo que queremos reflejar aquí es que los países tienen distintos espacios, es decir, o restricciones, ¿verdad? Hay países que han crecido mucho en su deuda pública, como que lo refleja el rombo azul, son los niveles de deuda pública del 2017 con respecto al 2016, y vemos, bueno, hay países que han intentado disminuirla, como el caso de México, en el caso de Brasil está aumentando la deuda, en el caso de Argentina, bueno, se ha mantenido en niveles similares y así sucesivamente. Entonces, esto nos explica dónde estamos desde el punto de vista de la deuda, y nosotros vemos que quizás Brasil es el país con una mayor deuda pública, que se ubica en 73,9, casi 74, seguido por Argentina, que está en 53,7, y Honduras, que está en 48 prácticamente, o sea, 47,8. Por el contrario, el país que menor endeudamiento muestra es Paraguay, seguido de Perú y de Guatemala, que son los que mantienen niveles bajos. Chile también se ubica dentro de los niveles razonables y bajos, ¿verdad? Ecuador, por su lado, igual. En el caso del Caribe, pues tenemos una situación completamente diferente. Hay países que aún superan el 100% del PIB de su deuda, con esfuerzos muy importantes. El esfuerzo de Jamaica ha sido notable, pero como lo hemos dicho aquí muchas veces, Jamaica, del 60%, o sea, de los ingresos que recibe Jamaica externos, el 60% lo tiene que dedicar al pago de la deuda, al servicio de la deuda. Entonces eso es una enorme restricción. Vemos que hay países como Belice, que ya habíamos visto que es uno de los países que aumenta su deuda, lo mismo pasa con Bahamas y lo mismo pasa con
San Kitts y Nevis. Entonces nosotros vemos que hay obviamente en el Caribe una situación completamente diferente. El promedio de la deuda pública es de 71,6% del PIB y por eso la CEPAL ha insistido mucho en esta iniciativa del alivio de la deuda del Caribe para lograr mayor resiliencia, tanto económica como ambiental, en términos del cambio climático y los eventos extremos que está sufriendo el Caribe. Hemos propuesto una iniciativa de alivio de deuda externa pública, para empezar, aunque también podría después extenderse a privada, pero justamente para liberar recursos que puedan destinarse a inversiones de adaptación al cambio climático y también yo diría, de protección, en cierta forma, hacia un contexto externo volátil para ellos, más que porque son economías muy pequeñas. Destaca sin duda el activismo tributario en la región. Hay que decir que la mayoría de los países han hecho un gran número de reformas tributarias y la presión de los gobiernos centrales aumentó en 1,2 puntos del PIB entre 2010 y 2017, y esto ha compensado o ha protegido realmente los ingresos tributarios, porque cuando hubo una gran caída de los ingresos no tributarios, como es el caso del precio de los commodities, pues los ingresos tributarios pudieron de alguna manera compensar. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo que quizás la evasión fiscal sigue siendo uno de los temas más fuertes en la región, porque representa prácticamente una cifra muy elevada de 340,000 millones de dólares, que también se ha calculado en torno al 6,7% del PIB. Entonces, esto es el desafío que tenemos en la región, que vamos a ver más adelante. La política monetaria se ha mantenido en la mayor parte de los países en una postura expansiva, esto es, con bajas tasas de interés, con una excepción muy importante que es México y también, sin duda, Costa Rica. Nosotros vemos aquí claramente que México ha subido sus tasas de interés. Bueno, claro, México muy impulsado también por la tendencia que se da en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso sin duda también está dirigido a atenuar la volatilidad cambiaria que ha tenido el peso mexicano. Y en el caso de Costa Rica también hay una cierta incertidumbre por la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ha motivado este crecimiento en las tasas de interés de referencia de la política monetaria. En los otros países vemos una tendencia distinta y por eso una tendencia más expansiva, en donde bajan las tasas de interés, claro, con el incentivo o la idea de impulsar la inversión. Perspectivas y desafíos. ¿Qué vemos nosotros? Bueno, aquí están nuestras estimadas cifras, donde nosotros vemos claramente cómo se da este comportamiento del crecimiento en el 2017. Préstame la tablita amarilla. Esa. Nosotros vamos a ver que en el 2017 tenemos una tabla que yo espero que les parezca interesante, en donde comparamos justamente, y está en el comunicado de prensa, ¿verdad? Sí. Donde comparamos precisamente cómo se comporta el 2017 con respecto al 2018. Pero lo más relevante es reflejar aquí, bueno, sin duda, como siempre, Panamá está encabezando el crecimiento, lo mismo que República Dominicana, Nicaragua, curiosamente Antigua y Barbuda. Nosotros habíamos visto que quizás Antigua y Barbuda iba a tener un crecimiento menos importante, dado el huracán que los azotó recientemente, pero curiosamente no fue así. Paraguay, etcétera. Entonces, todas estas economías pues están por encima de un 3,5%. Vemos que Centroamérica, su promedio es de 3,3%, o sea, sin México. Centroamérica con México tiene un crecimiento de 2,5%. Y México obviamente se sitúa en torno al 2,2%, y el promedio de la región 1,3%, el promedio de América del Sur es 0,8%, ¿verdad? No es, digamos, es mucho más dinámico que el año pasado, sin duda, pero todavía le falta un poco más de dinamismo. El Caribe se queda atrás con un menos 0,1%, pero en gran medida ahí sí
Dominica, Trinidad y Tobago, Surinam impulsan, y también Venezuela, que tiene un crecimiento negativo. Veamos lo que nosotros vemos para 2018. En 2018 vamos a tener, bueno, las estimaciones de la CEPAL es que tengamos un crecimiento mayor de 2,2%, en donde, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero Dominica será el país que va a prevalecer por la reconstrucción después del desastre. Antigua y Barbuda lo mismo, tiene mucho que ver con el desastre natural, y sin duda Panamá sigue siendo uno de los que crece más en la región, incluso entre el 2018 y el 2017 crece de 5,3 a 5,5. Y así, en realidad casi todas las economías tienen un mejor desempeño. América Central crece 3,6% en nuestras estimaciones, viniendo de un 3,3%. América Latina en su conjunto de 1,3 a 2,2%. Y América del Sur, es muy interesante este caso, porque América del Sur en realidad repunta de 0,8 a 2%. Y eso creo que es importante relevarlo, y ahí vamos a ver que Brasil es uno de los países que más impulsa este crecimiento, junto con Argentina un poquito, pero más que nada estamos hablando de Brasil. Estamos hablando de Chile, que va a impulsar de 1,5 a 2,8. Déjame encontrar a Chile, aquí está, espérate, no, aquí está. Aquí está Chile, es otro de los que también, digamos, tiene un impulso importante, y Colombia de 1,8 a 2,6. O sea, esos son quizás los países que más van a presentar un crecimiento dinámico. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, nosotros creemos que se requieren políticas públicas activas que permitan sostener el ciclo expansivo. Ya lo hemos analizado en el estudio económico de este año, en donde vimos que la región no se comporta bien en el sentido de tratar de mantener el ciclo expansivo del crecimiento. Una vez que empiece ese ciclo, lo ideal es tratar de mantener ese ciclo expansivo por el mayor tiempo posible. Y para ello es necesario que tengamos políticas públicas activas, en especial la fiscal, porque creemos que esa es la que debe, la fiscal justamente la que tiene que potenciar y fortalecer la fase expansiva, para que podamos expandir la frontera de producción y subirnos a una trayectoria de mayor plazo. Sabemos y entendemos que hay menor espacio fiscal, eso es cierto, y los países tienen poco apetito en realidad a que aumente el gasto público, pero no implica eso que no podamos tener políticas activas. O sea, el que no tengamos un suficiente, y además el espacio fiscal, lo vamos a ver, lo vimos ya, es variable de acuerdo a cada país, pero sobre todo no debe debilitar la necesidad de políticas activas, por ejemplo, industriales, ni otras políticas fiscales en la región. Creemos que hay que priorizar el gasto, aquel que tiene más impacto sobre crecimiento y desigualdad, que en el fondo para nosotros es cómo protegemos sobre todo aquellos programas sociales que no son tan costosos, porque si nosotros analizamos el costo, por ejemplo, de las transferencias condicionadas en la región, eso le está costando alrededor de 0,4% del PIB, incluso bajando este año a 0,3%. No es tanto el costo de los programas sociales y sus beneficios son muy altos. Y, desde luego, cautelar la inversión pública. Nosotros creemos que la única forma de proteger el crecimiento en el mediano plazo verdaderamente es que la inversión pública no siga siendo la variable de ajuste, que eso es lo que mostramos en un gráfico que nuevamente vuelve a ser la variable de ajuste. Estamos conscientes también de que ampliar el espacio fiscal depende de la realidad de cada país, y por lo tanto hay tareas diferenciadas. No hay modelos únicos ni recetas, eso sería un error, nosotros no lo hacemos así, pero sí creemos que en aquellos países de muy baja recaudación se debe mantener el activismo tributario. Eso, por supuesto, no se va a cumplir en aquellos países de altas tasas tributarias, pero en Centroamérica, en México, que son países de baja recaudación tributaria, pues sí se debe mantener. En todos debemos reducir la elusión y la evasión fiscal.
a través de una mejoría en la administración tributaria, y nosotros le damos muchísima importancia a los mecanismos de cooperación internacional. Por más que que cada país individualmente quiera controlar la evasión fiscal, no lo va a lograr si no hay acuerdos regionales, internacionales fuertes que nos permitan tener ese aval. Y reconocer la importancia de los multiplicadores fiscales. Nosotros en el estudio económico de este año hicimos un análisis muy detallado de cómo el gasto, digamos, la inversión pública se comporta como un gran multiplicador fiscal, mucho más que el gasto corriente, creo que 2 veces más, como un gran multiplicador del crecimiento. Entonces, ese es uno de los temas a evaluar y que nos permita, por cierto, fortalecer infraestructura, protección social, salud, educación, que nos dan alto rendimiento económico y social. Y para poder aumentar este coeficiente de inversión, dijimos ya, cautelar inversión pública, sí, a través de reglas fiscales existentes. El documento se hace cargo de algunas sugerencias de cómo se puede proteger la inversión a partir de las reglas fiscales. Y cómo mejorar la gestión del gasto público, la rendición de cuentas, articularse con políticas sectoriales específicas. Nosotros aquí tuvimos ayer al ministro de Energía, que estuvimos hablando de otro tema, cambio climático, sí, pero si hay una política sectorial de energía con claridad en la regulación, en las reglas, etcétera, pues lógicamente se va a estimular la inversión privada, por ejemplo, en el caso de Chile, hacia la energía renovable, que ha aumentado en forma muy importante y es energía que a la larga va a ser más barata y mucho más rentable en la productividad. Y la asociación público-privada, que pasa precisamente por tener políticas claras, con reglas claras, regulaciones específicas en algunos sectores, como puede ser el caso de la economía digital, que nosotros hemos explorado también con mucho detalle, de cómo se pueden dar mejores asociaciones público-privadas y qué tipo de incentivos se pueden dar para mejorar las políticas industriales. Esto sería, queridos colegas, muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes para recibir sus preguntas. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a iniciar a partir de ahora la ronda de consultas, preguntas y respuestas. Vamos en primer lugar a recoger algunas inquietudes desde la sala acá en Santiago. Mientras tanto, los colegas periodistas que están en nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales están haciendo llegar también sus preguntas. Primero, en Santiago, les ruego por favor, si tienen alguna consulta, levantar la mano, identificar su nombre y su medio. Como no, vamos primero a Xinhua, por favor. Perdón, voy a hacer rápidamente la recogida de manos. Xinhua, La Tercera, Prensa Latina y el colega. Perfecto. ¿La pregunta? Sí. Colega de Xinhua, por favor. Sofía. Soy Sofía Tangqi, de la agencia de noticias Xinhua de China. Tengo 2 preguntas a la señora secretaria ejecutiva. La primera es, este año las empresas estatales de China intensificaron las adquisiciones de empresas latinoamericanas. Por ejemplo, la China State Grid, mayor empresa eléctrica del mundo, concluyó la compra de 55% de la compañía CPFL Energía de Brasil en una operación por valor de 4.400 millones de dólares. ¿Usted cómo ve esta tendencia de las inversiones chinas en América Latina? Y la segunda pregunta es la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio concluyó ayer en Buenos Aires sin acuerdos sustanciales. ¿Usted han registrado avances o no? ¿Y cómo ve las perspectivas del sistema multilateral de comercio y las contribuciones de China en impulsar una economía abierta? Muchas gracias. Gracias, Sofía. Colega de La Tercera, su nombre, por favor. Sí, Constanza Morales, de La Tercera. Yo quiero hacer 2 preguntas sobre Chile. La primera es si es que las previsiones de 2018 se consideró el factor político
Y la segunda, me gustaría saber la visión de la CEPAL sobre el tema de las reformas, si es que consideran que es necesario profundizar las reformas estructurales que impulsó este gobierno o si es necesario retrotraerlas o hacerle algún tipo de cambio. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Fausto Triana, Prensa Latina. Fausto Triana, Prensa Latina. Dos preguntas. La primera, a principios de año había un pronóstico bastante fatalista que decía que el euro casi estaba a punto de morir y eso influía bastante en las economías, América Latina sobre todo por el tema del dólar y su influencia. ¿Qué expectativas hay después que esto cambió sustancialmente? O sea, el euro ya ha vuelto a ser una moneda bastante influyente, mientras el dólar en los últimos días ha vuelto a bajar y esto influye indudablemente en las economías de nuestra región. Y la segunda pregunta tiene que ver también un poco con lo que decía la colega de la tercera, pero ya a nivel global de América Latina, ¿qué tanto la influencia política, sobre todo cuando América Latina y el Caribe se avecinan a elecciones el próximo año, qué tanto puede influir, impactar en las economías, en este pronóstico que da la CEPAL? Gracias. Muchas gracias, Fausto. Colega, su nombre y su medio, por favor. Leonel Retamal, de Hispan TV. Hispan TV. Sí. Su pregunta, por favor. Bueno, respecto a la deuda pública, las cifras que comentaba la CEPAL, si es que la CEPAL recomienda mantenerse en torno al 38, 40% o bajar a los niveles de hace un año atrás, en torno al 28, 30%. Y un poco en general, si es que en relación a la recomendación que hacen de fortalecer la provisión de bienes públicos, bueno, claramente al parecer lo ven como una inversión, como una necesidad para los países y eso está en discusión hoy en día, si dar protección social y qué carga implica eso para los estados. Así que como precisar y ahondar en eso, por favor. Gracias. Muchas gracias, Leonel. Vamos a atender estas preguntas en Santiago. Secretaria Ejecutiva. Sí, muchas gracias a Sofía de Xinhua. A nosotros nos parece muy positivo que China venga a invertir a la región. Claro, la inversión china se ha caracterizado más por compra que por una inversión hacia nuevas plantas, digamos, ¿no? Pero de todas maneras nos parece sumamente interesante que haya una mayor presencia de inversionistas chinos en nuestra región, porque eso nos va moviendo yo diría, de la estructura anterior de cooperación que era más sobre bienes, y nos vamos moviendo más hacia una cooperación en materia de inversiones, que yo creo que eso es lo que nosotros hemos querido que se haga, digamos, en la región. Esta compra de esta empresa nos parece interesante, creo que está dentro del marco general de la privatización que se está intentando llevar adelante en el caso de Brasil, en el ámbito de la energía eléctrica. Vamos a ver cómo resulta. A la final, yo creo que un aspecto importante de la inversión china que nosotros quisiéramos destacar es que ojalá y esa inversión china venga también con más tecnología hacia nuestra región. China se ha destacado por tecnología de energía renovable en forma muy importante y creo que sería una oportunidad, si China va a invertir más en América Latina en el ámbito energético, que pudiera traer hacia acá también mejores tecnologías para energía solar, por ejemplo, que en donde China ha sido muy exitoso. Efectivamente, también estuve en la conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires. Efectivamente, hubo temas muy complicados, muy difíciles. No se llegó a un acuerdo, eso está claro, solamente una declaración que habla más bien de programas futuros. Creo que los temas centrales en los que se esperaba avanzar eran los subsidios pesqueros, en los subsidios agrícolas y en los subsidios de combustibles fósiles, y en los tres aspectos no hubo suficiente avance. Tampoco hubo acuerdo para generar ni siquiera un ambiente de negociación para la economía digital, para el e-commerce, que también es otro de los temas ahí importantes.
y otros, digamos, otros aspectos que algunos países querían incorporar, como fue el caso de Chile, que quería incorporar un tema muy relevante, que es el tema de las pequeñas y medianas empresas y cómo impulsar su participación en las cadenas de valor. Tampoco se logró instalar nuevos temas en la agenda de la OMC, aunque se menciona que pueden ser áreas de trabajo futuro, y el otro es igualdad de género y comercio, que tampoco. Yo creo que el gran tema detrás de todo esto es que la ronda de Doha, que fue en el 2001, generó expectativas de que era posible vincular el comercio más directamente con el desarrollo. Por eso se llamó la ronda de desarrollo de Doha. Y me parece que hoy, a 16 años prácticamente después, no se han logrado los avances que muchos países esperaban, ¿no? Y ha generado más bien algunas brechas de percepción. Incluso hay quienes no quieren ni siquiera vincular los temas comerciales con algo que para nosotros es muy relevante, que es la Agenda 2030. Entonces creo que hay un rezago respecto a lo que se quiso lograr en la ronda de Doha y no se logró, y estos temas específicos, bueno, muy importantes, como son los pesqueros, agrícolas y de combustibles fósiles, en los cuales no se logró mucho avance. En relación a la pregunta de la tercera, nuestra colega, yo quisiera decir que, bueno, nosotros hemos sido explícitos en mencionar que la reforma fiscal nos parece que ha sido una reforma positiva, y que realmente es importante mantenerla. O sea, quizás hay aspectos que se pueden mejorar, pero creo yo que no cabe duda que hubo una importante, como lo decíamos nosotros, una importante contribución de los ingresos tributarios para compensar lo que no ocurrió en materia de ingresos no tributarios, y yo creo que eso sí es un tema muy importante. Creo que, digamos, en relación a las otras reformas, quizás hay aspectos que se deben fortalecer. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en reformas, por ejemplo, en analizar, realmente estamos en un proceso de análisis de las reformas previsionales, de las pensiones, de la protección social. Lo estamos haciendo para toda la región. Y sin duda, no cabe duda, y lo vamos a presentar la próxima semana, lo que nosotros analizamos en el panorama social, pero, digamos, estamos muy claros de que la región se encuentra en un proceso de transición, toda la región, en un proceso de transición que va de lo que en un momento dado fue capitalización individual a esquemas de mayor solidaridad de diferente tipo, de diferente modalidad, mixtos, etcétera. Pero es una tendencia que en la región ha sido muy importante porque se miró y se vio que los costos de la capitalización individual fueron mucho más altos de los esperados. Y entonces creo que esa es una, no sé si llamarle reforma, pero lo que sí te puedo decir es que es un tema, ¿no?, que hay que analizar y ver qué hay que hacer al futuro. Y el otro aspecto que nosotros también le hemos dado mucha fuerza es cómo mejorar la distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad. Y yo te vuelvo a repetir que uno de los temas para hacer esta mejoría pues es la fiscal, ¿no? Es la reforma más redistributiva que puede haber. Creo que en el caso de Chile, igual que algunas economías también de Sudamérica, no podemos dejar de lado la importancia de diversificar la estructura exportadora. O sea, Chile tiene una gran oportunidad. Aumentan los precios de cobre, magnífico, aumenta la demanda porque los autos eléctricos van a demandar más cobre, tiene una oportunidad en el litio muy importante. Ayer el ministro nos hablaba incluso del cobalto como 3 insumos muy importantes para la industria automotriz futura, que serán los autos eléctricos. Entonces, qué bueno, yo creo que Chile debe prepararse a apuntalar, yo diría, los grandes cambios que ha hecho ya en materia de energía, y tratar de ir más allá para darle valor agregado a la minería, que sigue siendo un tema de gran importancia. Y también abordar temas centrales como es el caso de la agricultura, que yo también creo que va a ser un sector de enorme relevancia, y ya se me perdieron las preguntas, pero, no, aquí está, perdón. Entonces, eso es lo que yo te diría ahora.
Exactamente, sí, muy importante. Que si nosotros en la tasa de crecimiento, en la proyección estamos evaluando o no factores políticos, no. Nosotros pensamos que en el caso de Chile en particular, digamos, y el de muchas economías, creemos que no es un factor que incide necesariamente. Hemos visto que la proyección para el 2018 está vinculada a factores externos y factores internos también, pero en el plano externo, si la economía global mantiene su tasa de crecimiento, que eso es lo que estamos viendo que lo va a hacer, al 3%, si hay holgura en la liquidez global con las bajas de interés internacionales y el aumento del precio del cobre, que yo creo que ese es un factor relevante para el caso de Chile, de todas maneras, además de bajos niveles de inflación y crecimiento de la demanda externa por el sector minero en general, ya no nada más cobre. Entonces, pues no, pensamos que nuestra proyección puede ser válida en cualquier escenario. Lógicamente, lo que sí puede cambiar un poquito, pero a nivel de décimas en realidad, es que se va a hacer o no con el gasto fiscal, o sea, con el déficit fiscal, y si va a haber o no mayor ajuste y cómo esto puede influir. Y el otro gran tema, pues, es el endeudamiento del sector privado, del sector corporativo, en donde eso también tiene que ser un tema para cualquier signo que se tenga. Así es que eso sería Constanza. Prensa latina, Fausto. El impacto por el fortalecimiento del euro. El euro se ha mantenido realmente, digamos, se ha mantenido porque los que apuntalan al euro pues son economías muy fuertes, o son economías que son potencias mundiales, pues tenemos a Alemania, tenemos digamos a una constelación de países que verdaderamente apuntalan el euro. Es bueno tener, nosotros pensamos, es bueno tener una variedad de canasta de monedas de reserva, o sea, la diversidad puede favorecer el crecimiento y el comercio y puede mitigar la volatilidad. No cabe duda que el euro bajo sí provocó un fenómeno muy interesante que nosotros también documentamos en el reporte de inversión extranjera directa, y es que la inversión extranjera directa a nivel mundial fluyó más de países desarrollados a países desarrollados, ¿no? Y eso también tuvo que ver mucho con un euro más bajo y quizás uno de los países que más invirtió, por ejemplo, en Europa fue China, justamente. Entonces, la mejora tiene que ver con, también tiene que ver con un crecimiento futuro y creemos que Europa deberá tener un crecimiento mejor, ¿verdad? Claro que en nuestras cifras de 2018 más bien les damos un puntito, una décima menor, pero aún así se mantiene con cierta estabilidad. ¿Qué va a pasar en América Latina con un periodo activo de carácter electoral? Nosotros vamos a tener 8 elecciones en América Latina, ya comenzando por Chile, bueno, en realidad comenzando por Honduras, siguiendo con Chile, etcétera. Mira, nosotros pensamos que depende de cada país, o sea, hay países en donde el contexto externo es mucho más fuerte que el interno, hay países en donde la política interna tiene mucho más relevancia, ¿no?, que lo externo, pero en general nosotros pensamos que, o por lo menos no utilizamos en nuestras proyecciones ese factor, usamos más bien los factores económicos de riesgos, y esos son los que presentamos aquí. No nos metemos mucho más allá. Creemos que en general los países tienen una institucionalidad económica, sobre todo en materia macroeconómica. La mayoría de los países han logrado una madurez institucional que no va a llevarnos a cambios drásticos, por lo menos en la mayoría de las economías. Y eso es lo que a nosotros nos da pues cierta confianza de proyectar un crecimiento mucho mejor en el 2018 que en el 2017. Leonel Retamar, en relación a qué recomendamos sobre la deuda pública, bueno, nosotros sin duda siempre estaremos del lado de la sostenibilidad de la deuda, que está además muy conectada con el crecimiento y con las tasas de interés
Entonces, en la medida en que suben las tasas de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, y nuestro endeudamiento es en dólares, pues lógicamente ahí vale más la pena, y es lo que están haciendo los países, creo, de disminuir su tasa de endeudamiento. Y hay un debate, sí, respecto a si las bajas de interés nos dan, en este momento, ¿no?, que estamos todavía en un periodo de baja de tasas de interés bajas, que nos plantea una mayor flexibilidad a la dinámica de la reducción de la deuda, y cómo deberíamos llevar adelante esto. Nosotros sí nos colocamos en niveles entre 38 y 40%, creo que estamos dentro de los niveles que establecen otros organismos internacionales también, y creemos que el endeudamiento es un potente instrumento siempre y cuando se use justamente con cautela, pero puede ayudar mucho, sobre todo cuando ese endeudamiento no es para financiar gastos no permanentes, o sea, más bien al revés, cuando no es para cuando se usa para financiar actividades productivas que puedan tener rendimientos a futuro, es decir, si se usa para inversiones productivas, si se usa justamente para tener rendimientos al futuro, pues yo creo que es un tema que vale la pena evaluar. Ahora, si te endeudas para pagar sueldos, pues no, ahí sí no, ¿verdad? O sea, ahí sí tenemos un pequeño problema. ¿Y por qué fortalecer la creación de bienes públicos? Bueno, yo creo que eso es urgente en la región, en la medida en que la gente tenga acceso a carreteras, a infraestructura de mejor calidad. Eso también va a mejorar, por ejemplo, la facilitación de comercio, que nosotros veíamos que una de las barreras comerciales más importantes en la región, mucho más que los aranceles, es la falta de infraestructura comercial y de facilitación de comercio. Los aranceles hoy, las barreras arancelarias, pesan 2,9%. La falta de infraestructura comercial, ¿no?, para poder trasladar bienes, servicios, etcétera, pesa 20%. Entonces, hablamos de bienes públicos, pero estamos hablando de un bien que se va a convertir en algo muy potente para el tema comercial, para el crecimiento económico. Así es que por eso creemos que sí vale la pena fortalecer la creación de bienes públicos y la inversión pública, que tiene que incentivar a la inversión privada. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar paso a algunas inquietudes que han llegado desde nuestras oficinas nacionales y subregionales. Desde México, la colega Yolanda Morales, del periódico El Economista, consulta cuál es el impacto de la inflación persistente de México en consumo y crecimiento. Paso también a la consulta nos hacen desde Brasil, donde Bruno Santa Rita, del periódico Correio Brasilense, plantea dos preguntas. La primera, si es que acaso el reciente aplazamiento de la votación de la reforma de la previdencia brasileña puede tener un impacto negativo significativo en los mercados y por consecuencia en las relaciones económicas de Brasil con América Latina y el crecimiento económico del mismo. Y la segunda consulta que hace Bruno Santa Rita es si Brasil, plantea que Brasil presenta hoy la menor tasa Selic de la historia y si esto impacta de alguna forma en las proyecciones de 2018 para América Latina. Son las consultas que han llegado desde afuera. Secretaria Ejecutiva, Sí. la palabra. Bueno, en el caso de la pregunta de Yolanda Morales, ¿cuál es el impacto de la inflación persistente de México en el consumo y el crecimiento? La inflación en México va a estar alrededor del 6,4 en 2017 y principalmente se debe a la eliminación de subsidios a la gasolina que se dio a principios de este año, en 2017. La inflación no ha tenido un impacto tan significativo en el consumo y el crecimiento. El consumo privado creció en realidad en México un 3%, por arriba del crecimiento del PIB incluso. El PIB crece 2,2 y el consumo creció 3%. Y lo que se espera realmente es que las autoridades del Banco de México, que están haciendo grandes esfuerzos por lograr la convergencia a la meta que tienen planteada, que es entre 3 y 4%. Así es de que esa es la expectativa. Hasta ahora no se ha visto esta correlación directa, ¿no? Quizás la veamos más clara en el 2018. Y en cuanto a no sé si preguntó también sobre el tratado, me parece, ¿no? Había una consulta.
pero no lo sé, quizá no. Bueno, en el caso de Brasil, veamos que en nuestras proyecciones que hicimos de Brasil no incluimos el hecho de que se haya pospuesto la reforma previsional, no la hemos introducido en nuestras estimaciones, ni para bien ni para mal, así es de que es neutra a las previsiones, a lo que pase con la reforma previsional. Y la otra pregunta era… Ah, sí, aquí está. Digamos… es muy interesante la pregunta porque esta baja de tasas en Brasil, esa sí ha sido incorporada en nuestras proyecciones y por lo tanto para el 2018 estamos nosotros estimando un 2% de crecimiento y eso se sustenta justamente en un mayor consumo. Las tasas reales, sin embargo, no han bajado en igual medida que la Selic, entonces eso también es un tema, o sea, cómo se va a transmitir esta baja de la tasa Selic a las tasas ya más directamente vinculadas a las tasas reales, pero el próximo año creemos que van a bajar más y esto entonces puede revitalizar el crédito, el consumo, la inversión y por lo tanto sí, en nuestras estimaciones lo estamos ya incluyendo en las proyecciones del 2018. Además, los salarios reales en Brasil han venido creciendo y el desempleo ha mejorado levemente. La colega Morales, del Economista de México, efectivamente había incorporado una otra consulta, pasé por alto inadvertidamente, preguntaba si en año electoral podrá México negociar renegociar un buen tratado de libre comercio para América del Norte. Bueno, la verdad es que la expectativa, y creo que todos están trabajando en esa dirección, es que la renegociación se concluya, sobre todo en el primer semestre del 2018, esa es la expectativa, se está trabajando con ese calendario, digamos. Ahora, ¿qué resultado va a tener esto? No se sabe, en verdad hay una enorme incertidumbre porque efectivamente hay aspectos todavía del tratado o de la renegociación que no se han logrado resolver, están en esa etapa más difícil. Me da la impresión a mí de que están tratando los negociadores de acordar primero todos aquellos aspectos en los que sí puede haber acuerdo, incluso en aquellos aspectos que ya se había avanzado en el periodo anterior, cuando se negoció el TPP, y parece que por ahí han avanzado en algunos temas, como es el caso de del Internet, aspectos digitales, etcétera. Pero hay otros aspectos que no han podido todavía resolverse y que, bueno, claro, la expectativa es que se logren acordar hacia el 2018. Ahora, ¿qué impacto, que eso creo que era la otra pregunta, puede generar o no, si puede generar algún tipo de volatilidad en el tipo de cambio, dificultar la convergencia de la inflación hacia las metas del Banco de México? Bueno, se espera que el Banco de México suba la tasa de referencia y parece que lo van a anunciar el día de hoy, incluso la subida de la tasa de referencia, muy en línea nuevamente con la FED. Nosotros hemos hecho algunos escenarios de impacto de corto plazo del Telecán sobre el crecimiento económico y hemos visto que varios supuestos, ¿no? Pero claro, esto no digamos, no es que haya sucedido ya, simplemente estamos planteando qué es lo que podría pasar si se moderniza el Telecán, si se eliminan barreras no arancelarias, si se aumentan las exportaciones y la inversión nacional y extranjera. Bueno, ese es el más optimista de todos. ¿Qué pasa si el Telecán, escenario 2, se mantiene con ajustes proteccionistas y con poca modernización? ¿Qué pasa si se reducen, en lugar de aumentar las exportaciones, se reducen en un 5% y las inversiones? ¿Qué puede pasar? En este caso es un escenario moderado, ¿verdad?, que podría tener un impacto, todo esto con impactos claros con respecto al PIB. ¿Y qué pasa si el Telecán se llegara a cancelar, pero entonces México se acogiera a los acuerdos de la OMC como nación más favorecida? Eso quizás reduciría en forma importante las exportaciones, pero incrementaría los aranceles. ¿Y qué pasa si del todo no se puede ni el Telecán ni los acuerdos de la OMC y se reducen tremendamente las exportaciones y la inversión? Entonces, esos son los 4 escenarios que nosotros hemos visto hacia adelante,
pero yo creo que hay que esperar un poco y ver cómo concluye esta última ronda de negociaciones que se está llevando a cabo. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. No haber más consultas en sala. Constanza, reincides. Adelante. Es que quiero hacer una pregunta respecto de la respuesta que dio sobre Chile. Usted mencionó que tanto en la reforma fiscal como en las otras reformas había aspectos a mejorar. ¿Podría profundizar en esos puntos que usted ve que debería, o que la CEPAL ve que deberían mejorarse? Gracias. Ay, qué difícil. Esa yo te la voy a dejar aquí. Esa se la paso a Daniel. El director de la División de Desarrollo Económico, Daniel Titelman, va a abordar tu nueva inquietud. Daniel, por favor. Gracias. Bueno, a ver, primero partir diciendo que por supuesto toda reforma es un proceso dinámico y todos son sujetos a dinámicas perfectibles que uno va aprendiendo, y las reformas son un proceso de una suerte de aprendiendo en el camino, o sea, que se diseñan y uno va también aprendiendo la dinámica y los problemas que van surgiendo y lo que hay que ir desarrollando para fortalecer y sobre todo para garantizar que el objetivo de las reformas se cumpla. Respecto a, se mencionó la reforma tributaria, bueno, yo creo que lo más importante es esperar que esa reforma esté en régimen para poder evaluarla en su justa dimensión, y una vez que está en régimen y tú tienes ya los criterios para poder evaluarla, habrá que ver qué aspectos se podrían mejorar desde la perspectiva de la gestión propia, digamos, de impuestos internos y el tema tributario, pero yo creo que creemos que es esencial esperar a que la reforma esté en régimen y sobre todo ver si ya está cumpliendo los objetivos para los que fue creada. De todas maneras, en el caso de la reforma tributaria, y creemos que en el caso de las otras reformas como educación, la orientación y la dirección de las reformas deben mantenerse, y la gran preocupación es cómo mejorar la gestión y asegurar que las reformas puedan entregar los objetivos iniciales con los que fueron planteados. Entonces, desde esa perspectiva te diría que en el caso de la reforma educacional es más compleja porque es una reforma que todavía está empezando y va a tomar muchos años en seguir avanzando, y por supuesto hay que ir viendo y mejorando en el camino los obstáculos, y ya hay muchas propuestas de cómo mejorar la reforma en la medida de si centrarse en fortalecer la calidad, digamos, partió desde una perspectiva del financiamiento y ahora por supuesto está empezando a poner los temas de calidad sobre la mesa y que tienen que ser parte del futuro de la dinámica de la reforma. Pero quizás el mensaje más importante que quisiéramos dejar es que lo que no hay que hacer es perder de vista el horizonte y los objetivos de las reformas, que en nuestro caso están bien orientados. Cualquier reforma que ayude a mejorar la distribución de ingresos, como decía la secretaria ejecutiva, la inclusión, la productividad, como la reforma educacional, es una reforma, a nuestro juicio, bien dirigida y con una estrategia bien diseñada. Y el gran desafío es cómo ir aprendiendo en el camino para que éstas puedan llegar a buen puerto y cumplir los objetivos que tenían planteados. Y eso hay que esperar cuando ya la reforma está más madura y están en régimen. Pero yo te diría, Constanza, nuestra evaluación es justamente lo que acaba de decir Daniel. O sea, las reformas están yendo en la dirección, digamos, en el horizonte correcto. Siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, pero tú tienes reformas muy importantes en Chile, la fiscal, la laboral, la educativa, la reforma política, que yo creo que además ha dado mayor participación, apertura, en fin, hay una serie de aspectos muy interesantes que quizás se valorarán en el tiempo, pero creo que se tomó una decisión muy importante de cambiar un punto de inflexión en una serie de temas en el país que yo creo que son muy, muy rescatables. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos su participación y atención. Les recordamos que todos los materiales informativos están disponibles ya en nuestra página web, y el equipo de la Unidad de Información Pública está disponible para los colegas para cualquier consulta adicional. Muchas gracias.